un poquitico de tu formación y para adelante. Listo, bueno, yo hice los dos pregrados en la Universidad de los Andes de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas. Ya los finalicé, esa fue mi tesis. Y ahorita en este momento estoy avanzando con la maestría en Ingeniería Industrial, también en los Andes. Esta tesis la hice junto con mis asesores Juan Fernando Pérez y Valerie Gautier, que muchos, pues varios acá creo que los conocen. Mm, Y bueno, espero que les interese y les guste. Dale, muchas gracias. Sí, Juanfer ha presentado aquí muy cercano pues a investigaciones que hemos hecho y Valerie, pues sí, Valerie sí ha sido pues súper amiga hace muchos años ya. Buenísimo, dale. Listo, entonces voy a presentarles, compartirles pantalla. Listo. Ahí todos están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, Perfecto. Bueno, entonces este proyecto se llama Privacidad Diferencial para el análisis de datos, o bueno, para analítica de datos en el sector bancario. Entonces, básicamente es un estudio de técnicas de Machine Learning juntadas con privacidad diferencial. Entonces, bueno, primero, ¿qué es privacidad? Ah, bueno, no, el objetivo del proyecto era evaluar este trade-off entre privacidad y utilidad de diferentes técnicas de privacidad diferencial para el análisis de datos. Porque claro, entre más privados digamos que los datos puedan estar, menos utilidad vamos a tener, porque los datos van a tener más ruido. Entonces es como encontrar este balance entre qué tan privados quiero que sea, pero qué tan útil quiero que sean también mis datos para yo poder sacar estadísticas valiosas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bueno, acá tenemos una definición muy formal de privacidad diferencial, no es tan amigable, pero bueno, la va a leer y ya tengo más adelante ejemplos para entenderlo más rápido, más fácil. Entonces, un algoritmo M satisface la privacidad diferencial si para cualquier conjunto de datos D y de primo, ¿sí? Esos dos que difieren en exactamente un registro, y para cualquier conjunto de salida S, después de aplicar este algoritmo M, se cumple que las probabilidades de aplicarlo cada uno al dataset D y al dataset de primo son muy similares. Donde el epsilon, este epsilon de aquí, que es este exponente de Euler, es el presupuesto de privacidad que controla la intensidad de la garantía de privacidad. Entonces, obvio, yo sé que uno queda súper perdido, entonces vamos a verlo con un ejemplo acá. Entonces, básicamente lo que eso quiere decir es que la probabilidad de que a este dataset D se le aplique este algoritmo M controlado con este parámetro epsilon, produzca este dataset de salida S, es muy similar, esta probabilidad de que al hacer esto, este sea el resultado, es muy similar a aplicar este mismo algoritmo pero a un dataset que difiera en un registro, ¿sí? Que sería el amarillo, registro diferente, y que produzca exactamente el mismo dataset después de haberle aplicado como esta privacidad que es un ruido que se le agrega a los datos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que estas dos probabilidades son muy similares y son controladas, digamos, por esta cota de Euler a la epsilon, siendo epsilon el presupuesto de privacidad. Entonces, como podemos ver acá, entre más grande sea el epsilon, pues este número de aquí va a aumentar, va a agrandarse mucho más. Y eso significa que las dos probabilidades, estas dos, van a tener mucho más rango de diferir porque pues su cota va a ser más grande, ¿sí? Entonces, y bueno, esto también pasa al revés. Entre más pequeño sea este epsilon, más pequeño va a ser ese rango en el que se pueden mover estas dos probabilidades. Y eso, en palabras, o sea, ¿por qué nos interesa que sean muy similares? Porque al ser muy similares, yo no voy a poder reconocer si este registro aquí amarillo pertenecía o no a este dataset. No, no puedo saberlo porque las dos probabilidades son tan similares que en realidad termina perdiéndose a este registro de aquí. Y eso es lo que yo quiero, porque yo quiero que sea privado. Entonces, en pocas palabras, la Daniela, privacidad diferencial, dime. una pregunta. ¿Lo que cumple la privacidad es el algoritmo o es la dupla algoritmo base de datos?
No, es el algoritmo. Entonces, al aplicarle yo este algoritmo a esta base de datos, va a producir este, pero el algoritmo es el que regula esa privacidad que yo le aplico al Porque dataset. si yo de arrancada tengo una base de datos de que solo tiene un registro, em, pues suena que es más difícil cumplir con la desigualdad que si yo tuviera una base de datos de 1 millón de registros, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, eso fue de hecho uno de los resultados. Entre más pequeño sea el dataset, mucho más difícil es volverlo privado. Pero entonces reitero mi pregunta. ¿El algoritmo cumpliría con privacidad para algunos bases de datos y no para otros? ¿O no? No, o sea, el Tiene que algoritmo se cumplirlo para aplica, todas las bases de datos. pues no, el algoritmo se aplica y ya dependiendo de el tamaño de datos y también dependiendo de parámetros que se ajusten aquí, vamos a obtener un dataset de mejor o peor calidad. Entonces sí, también, o sea, no depende solamente de esto, sino también depende de la calidad de los datos. Ok, listo. Sí, De, sí, sí, de la base de datos como tal. sí. Ok, Sí, gracias. o sea, eso es un factor que afecta al final en los resultados. Sí. Listo, gracias. Entonces ya lo vamos a ver más a detalle. Yo creo que va a quedar más claro. Listo, entonces ahora sí, en palabras, pues la privacidad diferencial lo que hace es que al aplicarla, luego no se puede inferir nada de los datos de un individuo en particular. ¿Sí? Entonces se pueden sacar estadísticas y se puede hacer todo el machine learning, análisis de datos, pero protegiendo la privacidad individual de cada uno de los individuos. Y como decía aquí, entonces entre más grande sea este epsilon, más, pues menos privacidad vamos a tener y entre menor sea este valor, mayor privacidad vamos a tener. ¿Listo? Esa es como la definición general. Entonces, listo. Existen, digamos que dos tipos principales de privacidad diferencial, la privacidad diferencial local y la privacidad diferencial central. ¿Sí? Entonces, básicamente, la diferencia es que se agrega el ruido a nivel de usuario y no requiere un tercero confiable, mientras que aquí el ruido se agrega en una autoridad central que pues debe ser confiable. Entonces, por ejemplo, en el caso de los bancos, pues el banco sí o sí tiene que tener todos nuestros datos privados, pero ellos pues representan una entidad confiable en la que se le puede confiar de que ellos manejen los datos con mucha cautela. Entonces aquí tenemos más, digamos, que unos flujos que nos pueden ayudar a entender lo que se hizo. Entonces, digamos, acá nosotros tenemos nuestra base de datos de los clientes con información, digamos, cruda de los clientes, toda la información original. Y este flow de acá, de arriba, sería el típico que uno hace sin ningún tipo de privacidad. Entonces uno recoge todos los datos de los clientes y se lo pasa al equipo de datos. Ellos pues le hacen todos los ajustes y luego se le pasa al equipo de Machine Learning, que ellos hacen, digamos que todos los modelos predictivos correspondientes y al final se llega, digamos que a una solución analítica. ¿Sí? Entonces este es el flujo normal. Y luego ya tenemos los dos flujos privados. Este sería con privacidad diferencial central, que es que lo mismo, tenemos los datos, el, se le confían los datos originales a este equipo de datos y ellos son los encargados de aplicarle este algoritmo de privacidad diferencial que se le aplica ruido y así ya los que como tal entrenen los modelos van a entrenar ya un modelo que tenga ruido, pues estas cositas de acá. Entonces ya al final la solución, digamos que se intenta que igual podamos tener unas métricas buenas, pero no vamos a poder inferir nada de los individuos particulares. Y lo mismo pasa con la privacidad diferencial local, pero pues aquí ya el ruido es aplicado antes de siquiera entregarle los datos al equipo de datos. ¿Sí? Entonces ya aquí los datos van a tener ruido y pues por ende el modelo ya va a venir con ruido, pero aquí ya ni siquiera los del equipo de datos van a tener acceso a los datos originales, ¿sí? Entonces estos son como los dos, eh, los dos escenarios que se estudiaron. ¿Listo? Entonces, la metodología va a ser, pues lo que se hizo fue el análisis y procesamiento de un conjunto de datos, la selección del mejor modelo de Machine Learning y sus respectivos resultados sin privacidad, todo esto sin privacidad. Y luego ya implementarle a estos mismos datos un algoritmo de privacidad local y el otro de privacidad central. ¿Listo? Entonces,
los datos, que se tomaron los datos de este repositorio UCI Repository. Se llama Bank Marketing, que es básicamente una campaña de un banco de Brasil que se hizo hace unos años. Y bueno, esta campaña era para ver si los clientes se suscribían o no a un CDT. Entonces, estos datos tenían 45.000 instancias, 16 características o features, como las llamamos, que estaban, digamos, que distribuidas en tres grupos principales: la información demográfica de los clientes, los indicadores financieros de los clientes y los detalles de la campaña para cada uno. La variable objetivo de este dataset era si se suscribía al CDT o no. Entonces era una variable binaria. Y lo primero que pudimos notar en este dataset era un desbalanceo muy grande de clases, es decir, que casi el 90% de todos estos datos habían dicho que no y aproximadamente el 12% de los clientes habían dicho que sí. Entonces, esto es problemático, pero ya vamos a ver pues, cómo se manejó. Entonces, para el procesamiento de los datos, muy rápido, pues las variables categóricas se les aplicó un algoritmo de codificación en el que digamos que esto es una variable con tres categorías y lo que se hace es que cada categoría, a excepción de una, se divide y se crean nuevas columnas binarias en las que el uno significa que sí pertenece a la categoría y el cero significa que no. Y esta, digamos, la tercera categoría en este caso no se crea porque pues ya sabemos que si ambos son cero acá, pues pertenecen a esta y se evita un problema de múltiple linealidad. ¿Listo? Entonces, para las variables numéricas se hizo un escalado min-max, que es básicamente, pues como teníamos tantas variables con diferentes escalas, lo que se hace es pasar todas estas diferentes escalas a una escala de 0 a 1, entre el cero siendo el mínimo y el uno siendo el máximo. Listo. Luego, para el problema que teníamos de desbalanceo de clases, se aplicó el algoritmo Smoten, que es básicamente, este era el escenario inicial, en el que teníamos 11 versus 88, y este es el final. Entonces, este algoritmo lo que hace es generar sintéticamente, como dice acá, nuevos registros de la clase minoritaria, y además lo que se le hace aquí con este método son dos: el de synthetic y el de edited nearest neighbor. Este lo que hace es limpiar, o sea, después de que este crea todos los registros sintéticos, este limpia y digamos que elimina tanto de la clase mayoritaria como de la minoritaria, como los registros que quedaron muy en la mitad en un espacio gris y podrían ser problemáticos. Entonces, al final, terminamos con una distribución de 47-52, que ya es mucho más razonable para aplicarlos a los algoritmos de Machine Learning. Listo. Y por último, hicimos una selección de variables. Teníamos 32 variables y con el algoritmo que se llama Boruta terminamos con 16 variables. Este algoritmo lo que hace es básicamente como que ir sacando de una variable, entrenando el modelo y viendo a ver cuáles variables, o sea, cuando sacaba unas variables, si el modelo mejora, pues es porque esas variables en realidad no eran tan significativas o estaban generando ruido, o bueno, entonces pues al final de hacer todo este proceso terminamos con 10. Listo. Y para la selección del modelo como tal de Machine Learning se evaluaron estos cuatro. Mm, Básicamente, ElasticNet es un modelo de regresión lineal con regularización que combina la regularización L1, que es la de Lasso, y la L2, que te da Rich. Pero bueno, básicamente es regresión lineal. Este gradient boosting son modelos secuenciales que van corrigiendo errores. Uno detrás de otro se va corrigiendo como los errores a través de un gradiente de función de pérdida. ¿Listo? El Random Forest es como un ensamble de árboles de decisión, entonces se hacen varios árboles y al final luego también se van combinando los resultados hasta llegar al mejor. Y XGBoost es una versión mejorada y más eficiente de Gradient Boosting. ¿Listo? Entonces esos fueron como los modelos principales que se evaluaron y se evaluaron según todas estas métricas, pero nos vamos a concentrar en dos. Entonces esta era la más importante específicamente para nuestros datos, porque como nuestros datos eran de campaña, nosotros queremos saber todas las personas, queremos predecir todas las personas que dirían que sí, ¿sí? O sea, el objetivo de este modelo es predecir todas las personas que hubieran dicho que sí a la campaña. Entonces, claro,
pues no nos sirve. Si hay muchos falsos negativos, significa que el modelo dice que fue falso, o sea, que dijeron que no, pero en realidad ese cliente sí hubiera dicho que sí, ¿sí? Entonces, claro, como es una cosa de campaña, pues nosotros nos queremos enfocar mucho en atinarle a los clientes que sí hubieran dicho que sí, ¿sí? Entonces, queremos que este porcentaje de falsos negativos sea muy bajo. Y luego tenemos este ROC-AC, que es una curva, el área abajo de esta curva, que esta es la curva ROC. Y este gráfico lo que mide básicamente es la tasa de verdaderos positivos versus la tasa de falsos positivos. ¿Sí? Entonces, falsos positivos es que era no, o sea, yo había dicho que no, pero dijeron que sí, ¿sí? Y esto es muy útil precisamente para los modelos que no tienen, que tienen desbalanceo de clases, porque no importa si hay desbalanceo de clases, esta es una métrica que no depende de eso, sino es más bien de tasas. Entonces, entre más alto sea este, más, eh, digamos que mejor es el modelo, ¿listo? Entonces ya después de hacer toda esta evaluación, la conclusión fue que el Random Forest fue el mejor modelo, con un ROC-AC de 0,9, que esto es muy bueno, o sea, el tope es 1 y pues esto ya nos dice que el 92% de los datos están siendo predichos bien. Y el error tipo 2 pues es igual bastante alto, es 15%. En realidad esto es alto, pero pues si lo comparamos con los errores tipo 2 de los otros modelos, este Random Forest era el que, digamos, relucía mucho más. A pesar que, por ejemplo, si se fijan acá, el ROC-AC aquí dio 92,3 y aquí dio 92,5, pero la diferencia, digamos, del error tipo 2 era mucho mayor. Entonces, por eso se seleccionó Random Forest para el flujo de privacidad diferencial local, que es el que tenemos aquí. ¿Listo? Recordemos que este es que se le agrega los ruidos antes de entrenar. Entonces, la privacidad diferencial local tiene varios métodos. El método que usamos nosotros fue Direct Encoding. ¿Y cómo funciona? Entonces, yo tengo tres categorías acá, A, B y C. Tengo una variable, tres categorías. Y lo que hace el algoritmo es que, digamos que si el cliente, digamos yo, había seleccionado B, con esta probabilidad, el algoritmo devuelve B, o sea, la categoría original, y con esta otra probabilidad, el algoritmo devuelve otra al azar, cualquiera de las dos por igual, o sea, digamos que esto sería un 50-50. Y pues claro, entonces estas probabilidades son reguladas por el epsilon, como hablábamos antes, y esto genera que entre más pequeño sea el epsilon, mayor va a ser el nivel de privacidad, porque va a hacer que esto eh, sea mayor, o sea, que esto crezca y con mayor probabilidad llegue aquí. Al ser, digamos que un epsilon pequeño, como vemos está en el denominador, si querían como a fondo la explicación, esto está en el denominador, entonces se vuelve un número más grande, una probabilidad más grande, y pues por eso termina siendo mucho más privado, o sea, más ruido. ¿Listo? Entonces, los resultados de aplicar este algoritmo después de 10 iteraciones fueron estos. Daniela, Entonces, perdón, ¿cómo? pregunta. Devuélvete Dime. una, pero es lo que se le pone ruido es únicamente a la marca. ¿Es una qué? ¿Se le pone ruido únicamente a la marca de la base de datos? Sí, a la etiqueta, pues, o... A, a todo, o sea, es para cada categoría, o sea, cada columna, se hace este proceso. Entonces, por ejemplo, yo tenía, o sea, en mi cliente, entonces yo tenía, por ejemplo, nivel de educación y yo tenía primaria. Entonces, con una probabilidad me devuelve mi original primaria y con otra probabilidad, que sería esta, me devuelve cualquiera de los valores posibles del dataset al azar, entonces secundaria, bla, bla, bla. Ya, Y así bien, para cada uno de mis datos, para mi monto inicial, mi nivel de, sí, o sea, mis características se hacen así. bien, gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, estos fueron los resultados. Aquí vemos, digamos que esta eje X, perdón, es cada métrica, cada métrica. Y cada color es un nivel de privacidad diferente. Entonces, como
hemos visto, entre más alto sea este epsilon, menos privacidad hay y este, el gris con 0,1 sería el más privado posible. ¿Sí? Entonces, como vemos, un resultado esperado es que al aumentar la privacidad, ¿sí? Nos aumentamos la privacidad en este sentido, pues las métricas van disminuyendo, todas estas. El accuracy, la precisión, todas estas. Las únicas que suben, pues obviamente, es las dos métricas que representan un valor negativo, es decir, que entre más alto sea, peor. Entonces aquí, por ejemplo, está el error tipo 2 que es el que nos habíamos concentrado, que empieza alrededor de, por acá, de 20 y termina como en 40. Entonces, sí se ve un degradamiento fuerte, ¿no? Por ejemplo, pasar de una accuracy del 80% al 50%, eso es terrible. Entonces, sí, esto ya, pues digamos que acá se puede mostrar cómo se degradan las métricas del modelo. Daniela, perdón, pregunta. Pero esto es sobre una muestra de entrenamiento, de prueba pura, ¿cierto? Sí, Estos resultados. Y sí, el modelo se entrenó con esos datos con ruido, pero donde se incluyó ruido también la variable objetivo, pues en el 0,1, ¿de acuerdo? O en ese 0,1 no se puso ruido. no, el ruido se pone eh, solo en la parte de training. Solamente en las variables predictivas, ¿sí? Bien, no, listo. Listo. Mm, Entonces, bueno, ahí teníamos los resultados de lo que fue privacidad local. Ahora tenemos la privacidad diferencial central, que es la que tenemos una entidad confiable, que es la que aplica el ruido. Entonces, para esta, bueno, Daniela, antes de, una pregunta sí, antes, qué pena. dime. El gráfico anterior es como parado sobre un solo modelo, el que dio mejor Sí, rendimiento este inicialmente, fue el o modelo como el mejor de los de cuatro. Random Forest. Ok, Se hizo para todos los modelos, pero pues que acá se mostró uno de esos. Y fueron 10 iteraciones. Y listo. por eso fueron 10 iteraciones. Entonces, por eso, digamos, aquí hay unos rangos. Este fue el mínimo valor y el máximo valor para ese, pues, digamos, para recall de las 10 iteraciones. ¿Por qué? Porque al agregar el ruido, pues eso no es determinístico, entonces puede que le haya mejor o peor. ¿Sí? Sí, ok. Listo. Entonces, ahora sí, la implementación de privacidad diferencial central. Para esta, o sea, este algoritmo está diseñado específicamente para trabajar sobre redes neuronales. ¿Sí? Entonces ya esos modelos que habíamos visto antes no se usaron aquí, sino que se usó una red neuronal porque el algoritmo se implementa dentro de la red neuronal, ¿sí? Se aplica el ruido al entrenar. Entonces ya lo vamos a ver. El algoritmo que utilizamos de CentralDP fue DPSGD, que es Differentially Private Stochastic Gradient Descent. Entonces, aquí lo que tenemos es una red, pues los pasos, estos son como los pasos de una red neuronal normal, y estos azules claros son como los pasos que se agregan ahí, que son los pasos que le ponen la privacidad. Entonces, normalmente en una red neuronal tenemos, digamos que todos los datos, que es el conjunto grande, y nosotros hacemos muestreos de batch, que son como subconjuntos de este conjunto grande de los datos. ¿Sí? Luego se calcula el gradiente, que indica cómo cambiar los parámetros del modelo de la red neuronal para reducir el error. Mm, Luego de eso, ahora ya sí entramos en la parte nueva de una red neuronal que sería el clipping de gradientes. Esto lo que se hace es hacerle digamos que una normalización a los gradientes y esto limita la influencia máxima que puede tener un dato. ¿Y esto porque se hace? Por lo mismo. Nosotros queremos esconder el dato, ¿sí? Nosotros no queremos que nadie sepa quién estuvo en ese dataset. Entonces, por eso si hay un dato que tiene una influencia muy grande, pues lo que se hace es limitarla, como normalizarla con esta cota de acá, ¿sí? Eh, entonces, pues por eso precisamente, digamos que no.
las métricas empiezan a disminuir porque los datos con gran influencia son los que también ayudan a esta distinción entre clases. Mm, listo. Luego de eso, se adiciona un ruido gaussiano. ¿Sí? Entonces, es básicamente al gradiente ya después de normalizado. Entonces, aquí nosotros tenemos el gradiente original, luego se normaliza y luego se le agrega un ruido extra. ¿Sí? Mm, que se llama noise multiplier. Luego, ya eso sí sería lo normal de una red neuronal, se actualiza el modelo, los parámetros, y se hace el seguimiento del privacy budget, que sería el privacy loss. ¿Listo? Entonces se va siguiendo cada vez, cada iteración de la red neuronal, se, se va midiendo como esta pérdida de privacidad y se para el algoritmo en el momento en que llega nuestro privacy budget. ¿Listo? Entonces, por debajo, esta sería como la fórmula matemática que influye en nuestro parámetro epsilon, que sería, como siempre, nuestro parámetro de privacidad. Entonces, aquí, pues hay varios componentes de la ecuación que podemos resaltar. Entonces, por ejemplo, nuestro epsilon, que sería nuestra privacidad, depende de este noise multiplier, que claramente, o sea, la privacidad depende de qué tanto ruido se le ponga o no, también del clipping, o sea, de la normalización de los gradientes, y también, como preguntaba al inicio Diego, va a depender del sample size, es decir, del conjunto de datos en total, y del batch size, que es como el subconjunto que se va tomando, va tomando aleatoriamente un conjunto de datos y se va entrenando. Sí, entonces, bueno, esto es como una explicación por debajo de qué está pasando. Y pues claramente se realizaron experimentos sin privacidad y experimentos con privacidad. Entonces vamos a ver primero los experimentos sin privacidad, que sería la red neuronal normal. Entonces, para estos experimentos también se realizaron 10 iteraciones para cada combinación de parámetros. Entonces, cada parámetro, por ejemplo, aquí usamos sample size, usamos el 100% de los datos, el 50% de los datos, el 10 y el 5% de todos los datos. El batch size lo usamos 16, 32, 64 y 128, que son, digamos que valores estándar que se usan. Mm, y los learning rates, que son como la tasa a la que va aprendiendo la red, usamos 001, 003 y 005. Para cada una de estas combinaciones se realizó el experimento 10 veces y los resultados que vamos a ver pues, son el promedio de estos resultados. Listo. Y bueno, para los experimentos con privacidad, lo que se le agrega, como habíamos visto, es el clipping norm, que tuvimos 0,5, 1 y 2, y el noise multiplier, que es 0,8, 1.1, 1.5 y 2. ¿Listo? Entonces también 10 iteraciones para cada combinación. Entonces vamos a ver los resultados primero de desempeño, es decir, de las métricas del modelo, qué tan bueno fue prediciendo el modelo para experimentos sin privacidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos gráficos, podemos ver la métrica ROC-AUC, que fue la que les dije antes que medía muy bien el accuracy del modelo, por sample sizes. Entonces cada uno de estos cuadritos es un sample size diferente, como vemos aquí, aquí se usó todos los datos, aquí la mitad, aquí el 10% y aquí el 5%. Y los ejes de cada uno de los cuadros son dos parámetros, que son los parámetros batch size y learning rates, que son los parámetros que se usan sin privacidad, porque son los normales. Entonces, podemos ver aquí ya a primera vista que al disminuir el sample size, o sea, entre menos datos tengamos, al modelo le va peor. ¿Sí? Ya no tiene nada que ver con privacidad, eso solo al modelo le va peor porque tiene menos datos de los que agarrarse o de los que aprender para poder predecir. ¿Sí? Entonces aquí pues pasamos de tener métricas, de una métrica Roca-UC súper buena de 0,9, sí, 0,9 en general. Luego aquí baja un poquito, aquí ya 0,88 y acá 0,8, 0 incluso, sí, 0,87. Entonces, listo. Eso podemos ver un degradamiento del rendimiento general del modelo solamente con el sample size.
Bueno, y por otro lado, el batch size y learning rate, aquí digamos que no se ven muy significativos. Aquí ya cuando hay menos datos, se empieza a ver una ligera diferencia entre el batch size, o sea que el batch size menor es mejor, porque aquí alcanzan unos colores un poco más oscuros, pero igual la diferencia es mínima. ¿Listo? Entonces, para ver la influencia de estos resultados, se hizo una NOVA en la que la hipótesis nula, se llama, es que el parámetro no tiene efecto, o sea, cada uno de estos parámetros no tiene efecto en el resultado del ROCA-UC. Entonces se hizo la prueba y podemos concluir que el sample size, súper claro, sí tenía una influencia en el ROCA-UC. Y ven que este parámetro, ¿cómo podemos saber si este número tiende a cero? Si es menor a 0,05 o no, a 0,05 y pues este valor es prácticamente cero, o sea, 10 a la menos 24 es cero. Entonces sí es súper significativo. Batch size también es muy cercano a cero, menos. Vemos que no es tan influyente, pero igual influye bastante. Y el rate en este caso es mayor a 0,05, entonces no es significativo y acá podíamos ver que pues no era significativo. Sí, no, en realidad no tenía una influencia, digamos que en las columnas. No. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a los resultados para experimentos con privacidad diferencial. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver cómo le fue, cuál fue la influencia de los parámetros con el privacy budget, que sería nuestro epsilon. Entonces, estos son los valores de epsilon, ya los rendimientos de epsilon, o sea, de la privacidad, por diferentes sample sizes. Entonces, otra vez, cada cuadro grande es un tamaño de datos y nuestro eje X es el noise multiplier y nuestro eje Y es nuestro batch size. Entonces, aquí podemos ver que, otra vez, entre más grande sea nuestro sample size, o sea, nuestros datos en general, obtenemos menores valores de epsilon, o sea, más privacidad. En cambio, ya por ejemplo aquí en unos datos que solamente representaban el 5% de los datos, o sea, mucho más pequeño, podemos ver que ya todos estos valores de epsilon son mucho más grandes que estos de aquí, mucho más grandes. ¿Y qué significa? Que hay menos privacidad. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el dataset, menos se puede ocultar cada dato dentro de los demás, ¿sí? O sea, si hay 10, pues es súper difícil que un dato se logre como camuflar, por decirlo, digamos que en palabras así. Entonces, bueno, eso es una tendencia que podemos observar. Y además, algo también súper claro es que entre menos ruido va a haber más privacidad, ¿sí? Más alto, más privacidad. No, qué pena. Entre, qué pena. Entre más... Sí, exacto, exacto. Y entre más grande sea el batch, más grande vamos a tener el, el epsilon, entonces vamos a tener menos privacidad. ¿Listo? Entre menor sea el ruido, menos privacidad. Sí. Listo. Entonces aquí lo que les decía, ¿qué tendencias podemos observar? Que el epsilon, nuestro privacy budget depende tanto del ruido, tanto de los subconjuntos de datos, tanto como del dataset en general. Y pues entre más ruido tengamos, más privacidad vamos a tener. Entre más pequeños sean los batch size, más privacidad vamos a tener. Y entre más pequeño sea el sample size, o sea, los datos, menos privacidad vamos a tener. Sí, es un poquito difícil por lo que esto es como contraintuitivo, pero digamos que eso es la interpretación. Mm, Ahora vamos a ver los resultados de desempeño de este privado. Entonces, aquí también vamos a ver otra vez el desempeño, lo vamos a medir con nuestra métrica ROC AUC y esto lo vamos a mirar para un batch size y un noise multiplier fijo. ¿Sí? Entonces, uno en específico, un batch size y un ruido específico y vamos a variar nuestros parámetros clipping norm y learning rate. ¿Sí? Y otra vez, cada cuadro grande aquí es el tamaño del dataset. ¿Listo? Entonces, otra vez la tendencia típica que habíamos visto, entre más datos tengamos, mayores, más consistentes van a ser todos los resultados, sin importar casi que los otros parámetros, ¿sí? Y cada vez que vamos disminuyendo el tamaño de los datos,
van a ser más importantes los otros parámetros que le pongamos al modelo. Entonces, por ejemplo, aquí desde ya la mitad de los datos, aquí ya podemos ver una tendencia clara y es que con este learning rate llegan, pues tiene un rendimiento ligeramente menor, ¿sí? Luego ya aquí con el 10% de los datos podemos ver la tendencia que con un learning rate más bajito también tiene rendimiento peor que, digamos, que un learning rate de 0,05, ¿sí? Y aquí lo mismo. O sea, es un degradamiento del rendimiento general por el tamaño de los datos, pero además podemos ver que pues, según la tasa de aprendizaje también se secciona como en diferentes niveles de rendimiento. Y por el otro lado, el clipping norm, es decir, la normalización de este gradiente, podemos ver que en realidad, pues a simple vista, no es muy significativo, porque vemos que sí hay una división de columnas, pero no de filas. Mm, entonces, bueno, aquí las conclusiones que podemos ver es que lo que decía, entre menos datos, menos rendimiento. Entre mayor sea la tasa de aprendizaje, mayor rendimiento. Y el clipping norm, o sea, la normalización del gradiente, por más de que suba o baje, digamos que se mantiene aproximadamente constante el rendimiento. ¿Listo? Aquí tenemos unos últimos gráficos Perdón, que es Daniela, con un... Dime. ¿puedes explicarme un momentico lo de clipping norm otra vez un segundo? Sí, sí. ¿Quieres que me vuelva? A la definición de clipping norm. Sí, listo, aquí. Entonces, se saca la norma del gradiente y se corta, literal, siempre, o sea, cuando esto sea mayor a C, que es, digamos, la cota, se corta. Entonces, todos estos valores van a ser acotados por este número. Pero uno no esperaría que si la red ya lleva algún entrenamiento, uno esté como en una parte, o más bien, perdón, si uno está usando esas activaciones que se aplanan, eso automáticamente se cumpliría, ¿no? En la parte por lejana, digamos, de los, de los valores. Y, mejor dicho, eso aplica es a la parte donde las funciones de activación sí tienen como una pendiente, pues. Sí, de acuerdo. O sea, en teoría, este parámetro sí afecta la influencia máxima de los datos, pero digamos, por lo menos en este caso particular, con este dataset y todos estos experimentos que hicimos, en realidad el cambio que hicieron estos valores, no fueron significativos para el rendimiento. Y esa C es usualmente menor que uno, o pues qué tan menor que uno Es, es, o la verdad, ni idea. no estoy segura, pero sí se hace esto, se acota, ¿no? Que sea el mínimo Eh, entre uno y esto. Ya, porque otra cosa que yo he visto es que el gradiente, como es un promedio de gradientes, digamos, cada ejemplo genera un error. Entonces, pues el Sí, gradiente de la función es un promedio de gradientes. Entonces, es el promedio el que le meten ruido y todo lo demás lo dejan igual. pues aquí o sea, se hace el clipping de gradientes por gradiente, ves que está indexado en I. Entonces al Ujú. final, pues sí, el promedio va a tener el ruido. Sí, bueno, sí, pero además tiene ruido gaussiano, pues, o sea, es como Sí, que... ujú. sí, en cambio el ruido gaussiano sí fue significativo. El noise multiplier ese fue más, o sea, digamos que el ruido gaussiano hace que el dataset sea más privado eh, y afecta en el rendimiento. No, qué pena, qué pena. Ahí mezclamos dos cosas, por eso yo lo había separado. El clipping de gradientes sí afecta el cálculo del épsilon, que es nuestra privacidad diferencial. Lo que no afectó fue el rendimiento del modelo, o sea, sí, El AUC. el accuracy. Y el ruido gaussiano sí afectaba el rendimiento, o sea, es como más fuerte.
De acuerdo. Si quieres, Listo, ya bien, lo súper. volvemos a ver. Gracias. Entonces, aquí volvemos. Vean que sí, aquí podemos ver. Por ejemplo, con espera, no, aquí, ya habíamos pasado esto. Aquí tenemos un sample size constante y aquí vamos variando el noise, el ruido gaussiano, ¿sí? Y podemos ver que el epsilon va cambiando, ¿ven? Aquí hay, este es menos privado, este es más privado, más privado y más privado. Entonces, al aumentar este ruido, eh, nuestro modelo se vuelve más privado. Pero podemos ver, no, entonces creo que te lo dije al revés, pero podemos ver eh, que en realidad los resultados de rendimiento, o sea, la privacidad sí cambia, pero el rendimiento, digamos que se mantiene fuerte, porque no se ve una degradación. Esto es con el sample size de 100%. Aquí no le hicimos reducción del sample size, solo era para ver el efecto del noise, del clipping y del learning rate, ¿sí? Entonces vemos que en general es bastante consistente, y no hay cambios significativos. Ya aquí cuando tenemos un sample size más pequeño, muy pequeño, que es el cinco Daniela, por una ciento pregunta. dime. Pues lo del ruido gaussiano y el clipping, ¿sabes? Que son como las dos formas de meter privacidad. Obviamente están como en órdenes de magnitud diferentes. ¿Sí? O sea, dos de clipping size no significa lo mismo que meter un parámetro dos de ruido gaussiano, pero entonces los que tú corriste son como comparables, algo así. O sea, Sí, 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 sí. O sea, puede decir que uno es como alto y tanto en clipping size como en ruido sí, gaussiano. el clipping norm, digamos que estos son valores típicos que se usan. Bueno, el típico es uno. Y aquí pues se va variando, pues alrededor de uno es el típico y acá se va variando a escala. Y lo que tú dices, el noise multiplier, también es, o sea, son proporcionales, sí. Estos son como los valores típicos que se usan en privacidad diferencial. Ok, Ya ok. más de O eso ya es sea, mucho. digamos, 1.5 de noise es comparable con los 1.5 con los 2 y 0.5 de clipping number, Sí, ¿cierto? pues, o sea, comparable a qué te referías, porque son, o sea, son dos cosas muy Sí. diferentes. Sí, obvio, como no sé, que uno indique como un cambio pequeño y pues tanto en clipping norm como en noise y, pues no sé, que el 2 indique un cambio grande o algo así. Ok, sí, te entiendo. Pues la verdad, uy, son cosas tan diferentes que no sabría exactamente si el 1.5 es comparable al uno, pero sí te puedo decir que estos valores son como las cotas normales que se utilizan, entonces sí, Ok. o sea, deben ser comparables, pero como Sí, vemos ambos acá, son como estándar. sí, exacto. Ok. Primero entra el SharePoint. Listo, listo. Listo. Entonces aquí Daniela, son los no, pero mismos una, gráficos, o sea, con perdón, el mismo gráfico, pero con un sample size de 5%. Y aquí vemos que en general todo el rendimiento se baja bastante, o sea, estábamos en 0,89, 0,9 y aquí ya a 0,7. Entonces se baja bastante solamente con bajar el sample size, que es el conjunto de datos total. Y aquí ya podemos empezar a ver ciertos patrones en los que al tener pocos datos, el learning rate se vuelve más relevante. Entonces, como vimos antes también, el learning rate más alto presenta un rendimiento mayor a un learning rate más bajo. Y aquí el clipping norm también podemos ver que en realidad, entonces como preguntaba Álvaro, sí afecta al cálculo del epsilon. Si vemos que aquí el epsilon, pues nuestra privacidad va cambiando, va siendo más privado cada vez, pero en realidad no afecta en el rendimiento como tal, en el cálculo de la métrica de accuracy. ¿Listo? Daniela, escucha, yo estoy confundido con una cosa, me acabo de confundir, porque el clipping rate es acotar el gradiente, Sí. pero si uno ya está cerca a un óptimo, pues el gradiente es cada vez más cercano a cero. Entonces, ¿qué hace el clipping en ese caso? Ahí ya el clipping, pues deja como está la función entre el mínimo entre uno y el otro, pues ya el clipping ya deja de ser tan relevante cuando está cerca al óptimo. O sea, pues no, sí.
no entiendo qué valor tiene como para privacidad, si simplemente demora más la convergencia, ¿no? Me Sí, parecería. sí. Lo que afecta en la privacidad es que, como decía, si un dato es muy, pues no atípico, sino es muy relevante en la información de ese dato, sobresale mucho, entonces, pues pues digamos que sí, se esconde más. Ya, Entonces, por eso se suaviza más. Entonces, pues es más difícil que una persona que sobresalía mucho reconozca que estaba en ese dataset o no. ya entendí. Listo, gracias. Listo. Bueno, ya. Entonces acá podemos ver que se agrega nueva conclusión, pues a ojo. Y estas eran las que ya habíamos visto sin privacidad. Ah, no, con esta sin privacidad y esta nueva. Y luego ya por último el noise multiplier podemos ver que al variar se mantenía más o menos constante el rendimiento. Esto, bueno, el último experimento que se hizo fue cambiando el batch size. ¿Sí? Esto todo es igualito en 100%, pero cambiando el batch size. Acá es 16, acá es 32, acá es 64 y acá es 128. Entonces lo mismo, cambia el epsilon, porque habíamos visto que el epsilon dependía del batch size, pero eh, también aquí empieza a ser influyente, entre mayor sea el batch size, empieza a ser bastante influente el learning rate. ¿Listo? Entonces ya esa sería la última conclusión ahora sí. Y por último se hizo también una NOVA para estar, digamos que estadísticamente seguros que todos estos efectos de verdad era como los veíamos a simple vista. Entonces, lo mismo, la hipótesis es que el parámetro no tiene efecto en el resultado y los que dieron muy cercanos a cero fueron estos tres. Como habíamos visto, el sample size, el más, o sea, 10 a la menos 300 eso pues es cero. También este 10 a la menos 20 200 sí, sí. No, o sea, todo esto es cero. Significa que el tamaño de datos, el batch size y el learning rate son súper significativos. Mientras que el noise multiplier y el clipping norm sí afectaban el epsilon, como habíamos visto, si quieren nos devolvemos como para mayor claridad sí afectaban, creo que me lo pasé, sí, ya acá, sí afectan, miren, el epsilon cambia muchísimo, pero no afectan el rendimiento y eso al final es lo que nosotros queremos, que haya más privacidad, pero que el rendimiento no se vea afectado. Entonces el noise multiplier, el clipping norm en realidad no hace que se vea afectado el rendimiento, pero sí el epsilon. Entonces, al final, podemos, pues un resumencito aquí del trade-off de privacidad y utilidad, devolviéndonos aquí al direct encoding, que era la privacidad local, ya con un epsilon de 3 a 5 que es bastante alto, significa que no es tan privado, había una pérdida mínima de utilidad, ¿sí? Entonces, los gráficos, si se acuerdan, iban en descenso, pero digamos que los primeros se mantenían bastante constantes, pero ya con un epsilon menor a uno con esos 0,005, 0,1, había una degradación completa de la utilidad. Si quieren, lo podemos volver a ver. eh, Aquí. Entonces, sí, los epsilons de sí, 3, 5, más o menos, digamos que se degrada, pero valdría la pena si se quiere una privacidad moderada, porque en realidad no es una privacidad tan alta. Y ya para privacidad mucho más alta, como lo es Epsilon 0,5, 0,1, pues el rendimiento sí se degrada completamente. Entonces, digamos que ya, por eso ahí en el resumen es que este trade-off de privacidad-utilidad es muy fuerte en el direct encoding. Y mientras que en el método de privacidad diferencial central, este es mucho más robusto a niveles altos de privacidad porque, como veíamos, el ROCAUC se mantenía alto por más de que el epsilon disminuyera, o sea, más privacidad. Y podemos resaltar la alta importancia de estos tres parámetros en particular. Mm, Entonces, bueno, resumen, digamos, para saber cuál elegir,
si digamos que se cuenta con una entidad confiable, como lo son, por ejemplo, el banco o ciertas entidades que uno, pues sí o sí le toca, digamos que confiar, en ese caso se recomienda el uso de privacidad diferencial central, porque se logra una privacidad muy fuerte de menor a el epsilon menor a uno con un rendimiento bastante consistente, bastante alto. Mientras que, digamos que en el caso en que no se tenga esta entidad confiable, pues ahí ya, claro, se recomienda el privacidad local, pero teniendo en cuenta que la privacidad que se va a obtener es moderada, no es tan alta. Entonces, pues por eso se debe evaluar bien el caso en el que se quiera aplicar y pues ahí ya se puede manejar. Digamos que igual estos resultados claramente son acotados a los datos que se usaron, todos los experimentos que se hicieron, pero digamos que si por algún motivo, no sé, otro dataset que de pronto estuviera más balanceado, eso también ayuda mucho al rendimiento, o dataset más grande también, será de 45.000 datos, pero un dataset más grande o más, con más información de ambas clases y podría igual presentar, digamos que rendimientos mejores que los que presentó este dataset en particular. Entonces también lo que decía Diego, pues en cualquier modelo de machine learning, por más de que se aplique el mejor modelo, si el dataset no es tan bueno, pues no va a ser tan buenos los resultados. Y listo, eso fue todo. Pero, Daniela, una pregunta. Bueno, mentiras, primero que las personas pregunten. ¿Quién tiene preguntas, porfa? Yo tengo su misma pregunta, no entendí conceptualmente hacer que esto se demore más en converger, ¿cómo es que ayuda a la privacidad nuevamente? Yo llego a un peor resultado, pues, pero Llego, pues, o sea, ¿cómo puedes repetir la pregunta? es la misma de Álvaro realmente, y es el clipping del gradiente, lo que hace es demorar más la optimización. Sí, la demora, pero la vuelve más privada. Si vemos, hace que el epsilon sea más pequeño, o sea, más privado. Y pues si al final sí lo que se busca es que el dataset sea lo más privado posible, pues se buscaría utilizar este clipping norm. Porque digamos que sí demora, o sea, computacionalmente es más exigente, mucho más, pero digamos que este sería con el objetivo de lograr privatizar más los datos y seguir obteniendo, como vimos, un rendimiento alto. Pues, ¿cuál es la intuición ahí? Pues porque si yo estoy demorándome 5 veces en llegar a la misma solución, pues eventualmente llegaré a la misma solución. Entonces, pues no hice nada en privacidad. Me perdí en la intuición porque es que funciona esto. Pues la intuición es que si no se aplica la privacidad diferencial se llega más rápido al resultado, pero cualquier persona, digamos, por ejemplo, del equipo que maneje los datos Machine Learning y todo eso, esa persona podría ver y podría darse cuenta si Diego Jara estaba en ese banco y cuánta plata tiene y todo eso. En cambio, al aplicar esto, hace que tu dato se esconda dentro de los demás, haya ruido y no se pueda como que ver tu dato No, particular. entiendo el objetivo y entiendo cómo meterle ruido a los datos, pues intuitivamente entiendo cómo eso genera privacidad, pero el hacer la convergencia más lenta, sigo sin entender la intuición de por qué eso genera privacidad. Yo, Pues yo creo que es no es que, que la genere, es una consecuencia de hacer que sea más privado y la consecuencia es que va a ser computacionalmente más pesado, porque al hacer ese clipping, como le hemos dado a Álvaro, eh, hace que un dato que se resalte no resalte. Entonces, por eso se suaviza la curva y hace que converja más lento. Pero, pues, o sea, ese es como el trade-off, ¿sí? O sea, no puedo tener privacidad y súper rápido y además perfectos resultados, como que es ese balance que se quiere encontrar. pero Diego, no, yo creo que, pues, Daniela creo que lo ha explicado también súper, pero creo que pues también tiene que ver con que si hay un dato atípico, puede hacer que el entrenamiento converja a algo, digamos, que revele más información del dato atípico. Entonces, si es un dato atípico, calculando en un promedio, pues el dato atípico va a mover el A mover. promedio
en cierta dirección y de pronto eso revela más información. Una base de datos con el dato atípico y una sin el dato atípico, de pronto es más fácil de detectar esa individualidad. Ok, Exacto. por ahí podría ser, no obstante, pues estamos hablando como algo general. Entonces, pues es una base de datos, tendrá sus datos, sus colas, etcétera, pero listo, Sí, tendré que o sea, pensarle un poquito más. lo que se busca con eso es que tú no puedas decir, ok, ahora vamos a ver tal, o sea, lo que explicaba al inicio, como si este dataset sin esta persona cambia mucho. Entonces, si cambia mucho es porque esa persona estaba en ese estudio. Sí, sí, pero aún si hay un dato muy atípico, pues yo subo la montaña más lento, pero eventualmente llego a la montaña, pues debería llegar al óptimo. Entonces, aún con el dato típico, yo sí lo estoy considerando. Mucho tengo que pensarlo más, Pero, no o estoy por sea, bueno, completo encima. igual mira que el rendimiento, o sea, al final no se llega exactamente al óptimo, se llega a un o sea, pues se baja un poquito, un poquito. Entonces, Sí, pues, ok, sí. listo. Pero Gracias. yo quedé Igual confundido aquí al no, o sea, final. la privacidad no depende únicamente del clipping, depende de todos esos parámetros que vimos. Entonces, no es el único factor. A ver, Yo quedé confundido en una cosa muy boba. Devuélvete una. Si el epsilon es más grande, pues hay más privacidad, ¿no era la idea? Menos. Ah, Es que sí, es contraintuitivo. Entre más grande sea el epsilon, mayor va a ser mm, esa cota de probabilidades que veíamos al inicio, entonces más pueden fluctuar, entonces hay menos privacidad. Entonces, entre más pequeño sea 0,01, eso es súper privado. exacto, eso es súper privado. Sí, perdón. Eh, Listo, no, de acuerdo. Bueno, no, el comentario que iba a hacer realmente era sobre esto de direct encoding, pues es una forma pues muy particular de hacer, de volverlo privado, pues. Entonces, Sí, pues es como la comparar, más... hay hijo de mil formas de, digamos, de hacerle, meterle ruido. Entonces, comparar esa forma contra la otra, pues no me parece, o sea, si yo me restringo al local differential privacy y hago, en vez de, hago otra forma de privacidad, que el laplaciano, que no sé qué, soy como mil, pues de pronto obtengo tan buenos resultados como la entidad confiable. Lo que pasa es que nosotros aplicamos más, además de Direct Encoding, pero no eran mejores y además teníamos muchas restricciones con cuál podíamos usar porque hay muchos que son únicamente para variables categóricas, qué pena, sí, para no variables categóricas. Entonces, son muy restrictivos, por eso utilizamos únicamente Direct Encoding. Ya, bueno, eso sí está muy bueno. Sí. Listo, no sé si alguien tiene más Yo preguntas. tenía como una pregunta final. Pues también entiendo que obviamente al usar el de entrenar modelos sin privacidad, como que se puede recuperar información de alguna persona en concreto, observación en concreto, pero específicamente como en, o sea, qué elemento tomaría yo para deducir algo sobre las personas. ¿Tomaría como el óptimo o tomaría como el predict del modelo o no sé, no sé específicamente qué parte de un modelo sin privacidad sería como relevante para pues, deducir algo de Serían, individuos particulares? serían las predicciones que es el modelo al final. O bueno, en Ok, realidad creo que hay varias partes. Por ejemplo, cualquier persona que igual esté trabajando con los modelos, haciendo el entrenamiento, pues ahí se puede dar cuenta. Pero sí es más con las predicciones. ok. Ahí es donde tú dices que si conozco que alguien tiene, pues, conozco sus X y sus datos atípicos y veo una predicción como consistente para esa persona, deduzco que está ahí. Si no la veo, pues Exacto, deduzco que no está. Ok, exacto. ok. Listo, listo. Bueno, yo me tengo que ir ya. No sé si queda una última pregunta. No, súper bien. Muchas gracias, Dani, súper interesante. Chévere.
Mil gracias. Bueno, bueno, me alegra Bueno, que les haya que Vale, gustado. estén bien a Daniela, todos. Chao. chévere. Bueno, Chao, pues. chao. Gracias, chao.